Buenas noches, apreciados amigos. Buenas noches. Estamos hoy con un excelente invitado. Estamos con nuestro amigo Edison Cadena y con nuestro amigo Patricio Quelal. Excelentes profesionales. Vamos a tratar un tema de actualidad. ¿Qué pasa con los planes de emergencia? ¿Cómo están orientados estos planes de emergencia en los municipios, en las empresas, en los terminales terrestres? ¿Cómo están orientados estos planes de emergencia en apoyo a la seguridad ciudadana? Así es que, mis queridos amigos, les invitamos. Estamos con nuestros amigos. Edison, buenas noches, bienvenido. El audio, Edison, ¿Cómo excelente. está? ¿Cómo estás, amigo? Hoy ya voy con 10.000 programas, creo, y no me acoplo. No te preocupes que sí es. Estos programas son en vivo, así es que todos esos errores son Todo pasa. pasables. Bueno, mi estimado Clever, muy buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando, que están viendo este programa. Muy buenas noches, mi estimado Patricio, qué gusto estar contigo esta noche y más que nada compartir estos minutos hablando de lo que nos apasiona tanto, que es la seguridad. Listo. Podemos empezar por mi estimado Cleber. Muy bien. Mi querido Patricio Quelal, un amigo que conocemos por más de 30 años. Hemos estado en el mundo de la seguridad militar, hemos sido compañeros de armas. Es un señor coronel en servicio pasivo, quien ha estado en muchas ciudades brindando su contingente para proteger la soberanía nacional. Es un distinguido magíster en seguridad, quien nos acompañará hoy y vamos a analizar el tema de los planes de emergencia y su importancia en apoyo a la seguridad ciudadana. Bienvenido, mi coronel Patricio Quelal. Es un gusto para nosotros tenerle aquí. Buenas noches, muchas gracias, Clever, Edison, buenas noches, qué gusto verles a los tiempos, a los 3 días creo ya. Es un placer el poder estar con ustedes, de poder compartir un poquito de las experiencias que tenemos y, por supuesto, poder cooperar con la ciudadanía para mejorar un poquitín la cultura de la seguridad, la cultura de la protección. El beneficio siempre será para todos. Buenas noches, gracias por la invitación. Adicional, quería indicarles también, estimado Clever, que Patricio es también miembro de IFPO, el capítulo Ecuador. Él es miembro de la parte directiva y pertenece a la comisión de ética, lo que corresponde a IFPO. Muy bien, muy bien. Gracias por sus comentarios iniciales. Pues vamos a iniciar y vamos a entrar en materia. Planes de emergencia son exigidos por la ley en todos los países de Latinoamérica. Acá en el Ecuador no es la excepción. Tenemos una ley de prevención de incendios, tenemos un reglamento a esa ley, en donde dice claramente que en algunas instituciones, en algunos organismos, en gasolineras, en asilos de ancianos, en empresas, en lugares de atención al público, en donde exista más de 20 trabajadores. Si es que la instalación tiene más de 200 metros, tenemos que tener un plan de emergencia y unas brigadas bien capacitadas, entrenadas para enfrentar cualquier tipo de emergencia. Pero eso es lo que dice la ley. Y quienes controlan en la mayoría de los países, hablo aquí de Ecuador, que se cumpla esto es prácticamente los señores de los cuerpos de bomberos, que en la actualidad dependen de los municipios. Muy bien, pues, mi coronel Patricio Quelal, ¿qué tan cierto es que se cumpla esto? Porque muchas de las veces la ley o los reglamentos que se hacen a las leyes solo quedan en letra muerta. Mira, mi estimado Clever, en realidad voy a iniciar indicándoles algo. Mucho tiene que ver con con la cultura y la educación. También hay otro aspecto importantísimo. No sé si tú has escuchado, y de hecho también tuvimos la oportunidad de estar en la vida militar. Cuando existen muchas leyes, cuando existen demasiadas normas, ¿sí?
facilitan el incumplimiento, facilitan la trampa, facilitan la comodidad. Y de pronto yo me atrevería a decir que eso es lo que sucede aquí en nuestro país. O sea, hay el plan que lo da el distrito metropolitano o lo dan cada uno de los GATS. Hay el plan de emergencia que lo da el municipio. Hay el plan que lo da la Secretaría de Gestión de Riesgos. Hay el plan que le da, en fin, hay un sinnúmero de normas y de planes. ¿Y a qué lleva eso? Generalmente eso lleva a una confusión. Y como tú bien lo dijiste, Clever, en realidad no se cumple ni el plan del GAT, ni el plan de los bomberos, ni el plan de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y más es por el tema de cultura. La gente no está acostumbrada a tener planes de contingencia, a tener planes de seguridad. Con las disculpas del caso, mucha gente piensa y dice en lo que Dios quiera. Y en realidad no es tan así. Nosotros, cada uno de nosotros como personas, somos primero responsables de nuestra propia seguridad y debemos trabajar por ello. Por otro lado, en una empresa, el gerente, el administrador, el jefe de operaciones, es el responsable por la vida de las personas de esa empresa. Y siendo así, tiene que tener sus planes de contingencia, sus planes de seguridad, sus planes de emergencia, para las diferentes situaciones que se pueden presentar. Y sí, es bastante difícil hacer cumplir. Hay contadas empresas, contadas instituciones que en realidad tienen el plan, lo practican y lo cumplen. Eso es mi estimado Clever, ¿no? Como para iniciar la charla en realidad. Muy bien, Edison, oye, desde tu experiencia como prevencionista, como profesional de seguridad y salud en el trabajo, ¿con qué te has topado en las empresas mientras les estás asesorando? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la importancia que le dan a los planes de emergencia y contingencia? Sí, bueno, antes de contestar tu pregunta, ya que estábamos hablando de la parte de la normativa, me encontré con ciertas cosas revisando justamente la ley, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ley de defensa contra incendios, dice claramente, ¿sí? Dice claramente que quien está o a quien los cuerpos de bomberos o a quien corresponde el tema de llevar el tema esto de los cuerpos de bomberos, le corresponde al Ministerio de Bienestar Social. Sí, tanto en la Ley de Defensa contra Incendios cuanto en el reglamento a esta ley habla específicamente del Ministerio de Bienestar Social. Ministerio que realmente ahora ya me paso al tema de la experiencia. Sí, no, Dudo mucho que de Edison, pronto. para ir aclarando una cosa. Sí, efectivamente en la ley está escrito eso, pero hubo algunas modificaciones y acuérdense, amigos, que algunas competencias ya están pasando a los municipios. Por ejemplo, el tránsito ya es una competencia de los municipios. Estimo, creo que ya en más del 90% ya están a cargo en cada municipio, excepto los municipios pequeños que tenían problemas para hacerse cargo del tránsito. Igualmente, Hay una normativa para hacerse cargo por este tema del tránsito. Me parece que son los cantones, los municipios que tienen más de 150,000 habitantes, ya que pueden ellos hacerse autónomos en la dirección del tránsito. Mientras tanto, no. Entonces, hay ciertas normativas en lo que tú dices. Por eso es que todavía no todos los municipios se han hecho cargo del tránsito. Algo similar sucede con el tema bomberos. Pero con el efectivamente. tema bomberos es un poco más complejo. Te voy a contar una experiencia. Yo estuve asesorando en algunos de los cuerpos de bomberos, de los beneméritos cuerpos de bomberos de algunos de los cantones de la Sierra Central. Y bueno, es un problema porque primero no hay un plan de carrera de los bomberos. Primer problema. Segundo, no estaba todavía contemplado claramente en la ley quién mismo les paga a los bomberos. Es importantísimo. ¿Quién les da el sueldo? ¿Quién les da los equipos? ¿Quién les apoya administrativa y logísticamente? Entonces, en inicio sí, decían el Ministerio de Gobierno, no, el Ministerio de Bienestar Social, sí, pero en cambio, nosotros hemos tenido la experiencia cuando ustedes ven las planillas de agua o de luz, ¿sí? Ahí viene un impuesto para los bomberos, pero esos recursos, ¿a dónde van?
Esos no van al Ministerio de Gobierno, no van al Ministerio de Bienestar. Esos recursos van a los municipios, a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados en del país. Van a los GATS. Entonces los municipios se hacen cargo de eso. Pero entonces los bomberos, les hablo así específicamente, están como un poco híbridos. Para Así unas es. cosas pertenecen a un ministerio, para otras a otro ministerio, y para otras pertenecen a los municipios, a los GATS. Entonces es medio complejo el tema. Y ahí sí tiene que ver el estamento más alto de administración gubernamental, que deberían decidir y organizarse de una manera adecuada para dar los recursos, para dar la capacitación, en fin, para todas estas situaciones que incluso también orientan al ciudadano común. Porque el ciudadano común, cuando va a hacer un trámite, no sabe si ir a los bomberos directamente, no sabe si ir al municipio, o de pronto también le mandan a veces hasta a la Cruz Roja, les contaré. Entonces es medio complicado para sacar los permisos de funcionamiento, y es bien complicado el trámite por estas situaciones de los planes de contingencia y de emergencia que se debe cumplir. Disculpa el Edison, sigue. Sí, es que, bueno, y para cerrar solamente, algo similar que pasó en la otra reunión también que tuvimos y que también revisé un poquito la normativa, nace esta inquietud, obviamente, porque como tú sabes, ustedes saben, los amigos que nos están escuchando, esto es una ley, ¿no? Entonces, yo sé y estamos de acuerdo que puede haber cualquier cantidad de documentos, de reglamentos, de situaciones, pero si vamos en las prioridades, al ser esta una ley, no hay una modificación, y la que tiene más peso obviamente es esta ley. Bueno, la dejo ahí, de pronto capaz que valdría la pena Si en un alguien, próximo programa. no, si alguien de los amigos que están nos están conectados escuchando. pueden aportarnos y podemos aclarar este tema, si no, consulta para el siguiente programa. Sí, tenemos eso porque me quedé con bastante duda. Bueno, pasando al tema, sí, a ver, normalmente, ¿cuál es el inconveniente con el que me he encontrado? Aquí hay una dualidad. Dentro del mi trabajo, obviamente, tú conoces también que yo inicié haciendo actividades de lo que tiene que ver con seguridad electrónica y algo de tema de instalaciones de sistemas contra incendios y esas cosas. Y obviamente ya después pasé al tema de la prevención, que vino una cosa de la mano. Entonces, al inicio, en el rato que hacía este tipo de actividades, haciendo instalaciones de sistemas contra incendios, obviamente me topé con qué cosas, con la utilización de instalaciones no totalmente en contra de la norma, cosas de garrafales como utilización de un tipo por darte un ejemplo, de alambre que no tiene nada que ver con lo que está normado. Obviamente, y con relación a eso va el costo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que en la empresa no vemos el tema costo-beneficio en cuanto a la seguridad, sino costo-beneficio en cuanto al dinero. Y lastimosamente nos vamos por ese lado. Exactamente, más barato, ¿no? Eso en cuanto al tema de la instalación. En cuanto ya al tema de las prácticas y de todo lo demás, hay como Patricio decía hace un momento, ¿no? Empresas que en realidad le dan mucho énfasis al tema, que incluso te piden que se haga esta situación especialmente los simulacros, que es importante porque ahí tú tomas en consideración si es que el extintor está funcionando, si es que las mangueras están adecuadas, si es que la presión adecuada de las bombas para el tema del uso de los gabinetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras que obviamente no saben absolutamente nada y no les interesa más que obviamente el documento que diga que ahí hay un plan de emergencia o contingencia, dependiendo de la actividad que se va a realizar, y una foto donde está la gente reunida y nada más, ¿no? Y es realmente un problema porque obviamente en ese sentido chocamos y hablando ya en temas de seguridad, pues es muy grave. ¿Cuál es la verdadera importancia, Patricio, de tener un plan de emergencia que sea efectivo en una organización, en una empresa o en un municipio? Clever, lo fundamental es la vida de las personas. Primero, la vida de las personas, la seguridad física de las personas. Luego vendrán las otras situaciones, cuidar la infraestructura, cuidar la logística, en fin. Ahora, hay también temas que son importantes.
Como ustedes conocen, yo también tengo mi especialidad en comunicación corporativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas las cosas vienen unidas, vienen correlacionadas. Hay empresas en las que se preocupan mucho por la seguridad, por la vida de los colaboradores, por la vida de los trabajadores, que obvio es lo más lógico. Sin embargo, vamos, tienen su departamento de seguridad muy estructurado, su gerente de seguridad, su departamento con los diferentes estamentos. Sin embargo, ese departamento internamente hace maravillas. Tiene el plan de contingencia, el plan de seguridad, el plan de autoprotección, el plan de emergencia, el plan de riesgos laborales, en fin, tiene todas las cosas. ¿Sí? Pero el momento que te pones a ver, le preguntas al señor operador de la máquina que está afuera, le dice, ¿cuál es su función dentro del plan de contraincendios? Te queda viendo y te dice, no sé. Le preguntas al guardia que está afuera, al oficial de protección, al guardia de seguridad que está afuera, le dice, oiga, si hay aquí un incendio, ¿usted qué tiene que hacer? No sé, si yo llamo a los bomberos. Le preguntas al gerente, al subgerente, hay un incendio, ¿usted qué hace? Pucha, hermano, yo salgo corriendo, aquí no puedo quedar. O sea, nadie sabe qué tiene que hacer, a pesar de que están los planes. Ahí viene a lo que les hacía yo alusión anteriormente. Entonces, los planes están hechos, pero tiene que haber la difusión de los planes. Todos deben conocer cuáles son los objetivos del plan, cómo está estructurado el plan, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, y cuál es mi función particular. Yo guardia, yo operador, yo gerente, yo secretaria, ¿qué tengo que hacer el momento que se dé una emergencia? ¿A dónde tengo que ir? ¿Por qué puerta tengo que salir? En fin, pero eso no se da. También es un punto ese, la difusión de los planes dentro de la empresa y de la organización. Sí. Y el otro detalle, a los trabajadores que no están inmersos en el departamento de seguridad, no les interesa la seguridad. Entonces también es un tema de cultura. Hay que motivar a la gente a que se interese, a que conozca, a que se interese por proteger su vida en una situación X que pueda darse en la empresa. Entonces todas estas situaciones hay que considerar en cuenta y por supuesto, Clever, lo principal de un plan de seguridad es proteger la integridad física de las personas. Muy bien, muy interesante los comentarios. Un plan de emergencia debe ser diseñado para cada empresa. Hay veces que ustedes en el mercado encuentran planes de emergencia y a veces dicen, yo le cobro tanto por hacer el plan de emergencia, y lo único que hacen es control C, control V. Es decir, copiar y pegar. Entonces ahí viene la primera recomendación de este programa. Amigos empresarios, amigos del comité paritario, profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Un plan de emergencia debe ser diseñado primero para salvar vidas. Segundo, para salvar el patrimonio, para preservar el ambiente. Recuerden, si estamos en una empresa en donde tenemos combustibles, es indudable que lo que vamos a proteger primero son los trabajadores. Segundo, el ambiente. Tercero, el patrimonio de esa institución. ¿Por qué? Porque muchas personas dependen de ese trabajo. Entonces, hacer un plan de emergencia va mucho más allá que solamente tener el permiso de funcionamiento o el permiso del cuerpo de bomberos. Por eso es importantísimo que cuando se haga un plan de emergencia se haga de acuerdo a las necesidades de la empresa, de la organización. Porque si es que a veces quiero lo más barato, únicamente voy a tener algo que no me va a servir. Y como bien dice nuestro invitado Patricio, lo escrito debe ser difundido, debe ser socializado. Si es que yo tengo el plan de emergencia, que no lo comparto, que no lo difundo, lamentablemente no va a surgir el efecto deseado. Si es que ese plan de emergencia yo no capacito a los trabajadores, si no hago los entrenamientos periódicos, si no verifico cuál es la eficacia de ese plan de emergencia, si yo no verifico cuál es el tiempo de reacción cuando hago un simulacro de evacuación, muy difícilmente voy a mejorar y no voy a establecer si ese plan de emergencia está siendo efectivo o no está siendo efectivo
para las necesidades de mi empresa. Al momento tenemos conectados varios amigos expertos en el tema de planes de emergencia. Agradezco sus comentarios. Saludos a mi coronel Mario Carrillo, quien fue gerente de los bomberos de Ambato. Si es que nos ayuda con un comentario, le agradeceríamos mucho. Muy bien, Edison, cuando el gerente no tiene esa visión y no sabe exactamente para qué sirve un plan de emergencia, ¿qué recomendación nos darías tú, Edison, como para decirle al gerente que es imprescindible que se implemente, mantenga y mejore un plan de emergencia? Bueno, indudablemente, amigo, que hay que de alguna manera persuadir, ¿no? Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y esa persuasión, entre comillas, ¿no? Que en realidad es más que nada es entrar en conciencia y algo, como decía Patricio, también tema de cultura. Es a través de las experiencias, ¿no? Entrar, involucrarle en las capacitaciones, por ejemplo, y hacerle conocer qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, y como tú también dijiste al inicio, la realidad de la empresa, ¿no? Indicarle cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros a los que están expuestos en la empresa, y con base en eso, diseñarle el escenario que podría presentarse ante eventual cualquier tipo de emergencia, ¿no? No solamente un incendio, puede ser un movimiento telúrico e incluso en la parte ya de seguridad patrimonial, seguridad física, una intrusión, porque todas esas cosas en realidad son los que enmarcan el tema del asunto de las emergencias que se pueden producir. Mucho hablan, o mucho me he topado también, por ejemplo, y hablando en la parte de papeles, de el que se llene demasiadas cosas en el plan, ¿no? Yo en ese sentido también a los gerentes lo que les suelo indicar es que a mí lo que más me lleva es no llenar de muchos detalles del plan, sino más bien ejecutarlo, ¿sí? Y meter en la cabeza a los trabajadores, involucrar a todos los que están ahí en esas actividades que, si están en letra muerta, no sirven para nada. Más queda el momento en que se hace, y por eso es importantísimo realizar ejercicios donde se involucren evacuaciones, traslado de heridos. Bueno, la hipótesis que se determine justamente para poder aplicar de una manera práctica eso. Y eso es importante, pues no, esa es la única manera en la cual en realidad los gerentes se involucran en ese sentido y dan viabilidad a esta cosa que es tan importante, ¿no? Que es lo que quedamos hace un momento, salvar vidas. Excelente, Edison. Patricio, desde su punto de vista, cuando hacemos un plan de emergencia, de lo que yo he visto, y por eso va mi pregunta, no siempre analizamos todas las emergencias que puedan existir. Lo que normalmente uno encuentra es el plan orientado a incendios. No sé si les ha pasado eso a ustedes, pero ¿qué deberíamos hacer? Porque el incendio es una emergencia que sí se puede dar y es una de las más comunes. Pero ¿qué pasa con las otras, con las otras amenazas? La evaluación de los otros riesgos. ¿Qué nos puede recomendar desde su experiencia, Patricia? Bueno, primero un saludo a nuestro gran amigo, a Franz Guzmán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, sé que por ahí nos está también escuchando, qué bueno. Mira, Clever, mira, Edison, usualmente para comenzar cualquier tipo de plan, primero tenemos que hacer una evaluación. Entonces, si nosotros vamos a una empresa X, Y o Z, lo primero es pararnos en la empresa, ver cuál es el objetivo de la empresa. Esa empresa es de producción, es una empresa, un instituto de educación, no sé. Frente a eso, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación del riesgo, pues. Evaluar qué cantidad de riesgos pueden darse y por qué. ¿Sí? Entonces, el primer estudio, ¿sí? Una auditoría de la evaluación del riesgo. ¿Qué riesgos? Puede haber un incendio, puede haber un robo, un asalto, una intromisión, puede haber cortes de energía eléctrica, puede haber un movimiento telúrico, puede haber fugas en conductos de alta presión, en fin, un sinnúmero de situaciones que pueden darse. Si es un banco, imagínate, tendríamos que hacer un análisis también del riesgo, pues, en cuanto a, puede haber un asalto, fallas de seguridad, en cuanto a cámaras de energía eléctrica, en fin, un sinnúmero de cosas. Primero evaluamos el riesgo
tenemos las potenciales amenazas que pueden darse, los potenciales riesgos, los potenciales peligros que pueden darse, y sobre esa base, ¿sí?, vamos nosotros a recomendar las acciones, las actividades que van a hacer para reducir, minimizar o neutralizar esos riesgos o esas amenazas, ¿sí? Luego tenemos que también analizar cuáles son los medios de protección disponibles que tenemos o cuáles son los medios de protección que vamos nosotros a tener que adquirirlos para mejorar nuestro sistema de protección, de seguridad y mejorar nuestra eficiencia en cuanto a la acción de la emergencia. Luego, teniendo todas estas situaciones, nosotros vamos a generar ya nuestros planes de emergencia. El plan de emergencia propiamente dicho, destinado a las diferentes amenazas, a los diferentes riesgos. Es un anexo diferente para cada cosa. Es un plan que tendrá un objetivo, disminuir, qué sé yo, los efectos del fuego, otro será neutralizar una amenaza de intromisión, en fin. Sí. Y luego tenemos que hacer la implantación de esos planes. ¿Cómo hacemos la implantación de esos planes? Primero, la difusión, hacer conocer a todo el personal que existen planes de emergencia para mitigar tal o cual situación. ¿Sí? Luego, a cada persona tendremos que asignarles una función en cuanto a ese plan. ¿Sí? Posiblemente generar círculos de seguridad, posiblemente generar equipos de seguridad, dependiendo del tipo de plan que tengamos. Hacerles conocer a cada uno de los miembros, ¿sí?, las rutas de escape, las rutas de evacuación, hacerles conocer primero dónde están las alarmas y cómo van a accionar las alarmas en caso de un incendio, en caso de un robo, en caso de un movimiento telúrico, porque a veces sucede y nadie sabe qué hacer y todo el mundo es gritos, zapateos y a correr. Ojo, y a veces ni siquiera suena la alarma. Claro. O a veces suena la alarma y la gente se queda ahí quieta. Se no, paralizan, no saben qué hacer. Sí, y dicen, no, es que ha de ser esas pruebas que están haciendo los de seguridad. Así saben decir, y se quedan callados. Siempre falla, eso siempre suena. Tomarán en cuenta, amigos, que por ejemplo, al hablar de sonidos, incluso estos sistemas nos dan dos tipos de sonidos y que por defecto uno ya conoce cuál tipo de sonido, o debería más bien conocer la gente con base en el tipo de sonido, a qué tipo, disculpe la redundancia, de evento o de emergencia en la que nos estamos ese momento enfrentando. Y eso, miren amigos, es importante. No sé si es que los amigos que están escuchando más que nada que no conocen sobre el tema o que están en este momento enlazándose, deberían saberlo. Muy bien. De hecho, deben ser sonidos diferentes o señales diferentes para cada situación, para cada amenaza, para cada riesgo que se pueda dar. Entonces, todo eso es importantísimo. Luego de que todos conozcan, hay que hacerles practicar. Porque se supone, a ver, si es que, la típica, ¿no? Pues, si es que hay un incendio, prohibido utilizar los ascensores. Sí. Pero nosotros vamos a ver y generalmente las puertas que conducen a las escaleras, las puertas de emergencia están cerradas. Con candado. Y le buscan al que tiene las llaves. Y ha estado de vacaciones y no hay las llaves. Claro, o dicen, ya no, el que tenía las llaves ya renunció hace 3 meses, ya no está. Y se fue llevando las llaves. Claro, entonces todas esas cosas hay que irlas ejecutando, hay que irlas palpando, hay que irlas saboreando, porque si no, las cosas no salen. Si no, las cosas no salen. Muy bien, amigos. Voy a saludar a todos quienes están conectados. Gracias, amigos, por compartir. Ayúdennos compartiendo en sus redes sociales. Recuerden que este programa tiene el objetivo de difundir medidas de prevención, tiene la misión de prevenir los riesgos tanto laborales como empresariales. Lo único que les pedimos, amigos, es que nos ayuden difundiendo, compartamos en sus redes sociales este programa. Muy bien, Edgar Ramón Villalta dice saludos cordiales a todos desde Machala El Oro, Ecuador, bendiciones. Gracias, Edgar, por conectarte, amigo. Franz Guzmán, presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice, buen programa, amigos. Saludos a Patricio Quelal. Los planes de emergencia deben ser confeccionados en base a los riesgos de cada organización. De la misma manera, debe definir la estructura de intervención y principalmente la implantación. Si lo último no se da,
No hay un verdadero plan. Gracias por el comentario, efectivamente. No sé qué opinas tú, Edison, del comentario de Franz. Sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ya hemos hablado justamente del tema. Tiene que ser acoplado a la realidad que vive la empresa, al tipo de empresa que es, o sea, no, no más allá de eso, ¿no? Excelente, muy bien. Milion Rivadeneira Jr. Buenas noches, estimados amigos. Saludos cordiales desde Quito. Gracias, Milion, por siempre acompañarnos en nuestros programas. Marquito Mañay dice, buenas noches desde el norte de Quito. Bienvenido, Marco. Franz dice, es correcto. Hay tipos de sonidos o alarmas que deben estar planificadas y que deben ser conocidas por todos los ocupantes de la instalación. Excelente. Les voy a compartir una buena práctica. Si ustedes tienen alguna otra buena práctica que nos pueden escribir en el Facebook, sería excelente. Pero les voy a compartir una buena práctica que teníamos en una empresa en donde yo trabajaba hace algunos años. En estos edificios teníamos bastantes personas que laboraban lunes a viernes, fines de semana. En uno de los edificios teníamos aproximadamente alrededor de unas 1.300 personas laborando de lunes a viernes. Adicional a esto teníamos aproximadamente un flujo de clientes de 400 personas. Entonces, mucho cuidado con lo que les estoy diciendo. Debemos conocer cuántos trabajadores tenemos, cuántos en cada piso, cuántas personas tenemos con discapacidad para ponerle en el plan de emergencia, para apoyarles el momento de una evacuación. Debemos saber qué tiempo nos da el evacuar, cuántos visitantes tenemos aproximadamente, quién se hace cargo de esos visitantes en el caso de una evacuación, en el caso de una emergencia. Adicional a esto, lo que nos percatábamos es que toda la gente no conocía las rutas de evacuación, es decir, no conocían las escaleras. Habían compañeros que todos los días subían y bajaban por las escaleras, es decir, que las conocían perfectamente. Pero el momento que nosotros íbamos a realizar un simulacro, muchas compañeras y compañeros tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque era algo desconocido. Y ellos al principio no querían bajar las gradas, imagínense, o sea, eran las gradas de emergencia y es el temor propio cuando una persona no hace una actividad y tiene que bajar 10, 11 pisos caminando. Entonces, el momento que yo socializo ese plan de emergencia, yo tengo que tener la metodología adecuada para que toda la gente, todo el personal comience a conocer todo su edificio, toda la instalación, porque esa es otra de las claves, que todos conozcamos el edificio en donde trabajamos, la planta, la empresa, las oficinas en donde trabajamos, que todos conozcamos cuántos extintores, las rutas de evacuación, que todos conozcamos qué es lo que vamos a hacer en algún tipo de eventualidad. Muy bien, entonces la buena práctica que nosotros teníamos, aparte de hacer estos simulacros periódicos, era de que todas las semanas nuestra consola de seguridad hacía las pruebas de todos los sistemas electrónicos de contraincendios. Entonces, todos los fines de semana, con la ayuda de vigilancia, de la vigilancia armada, se hacían las pruebas de los detectores de humo, de las estaciones manuales de incendio, de los contactos magnéticos, para ver si funcionan o no funcionan. Íbamos probando piso por piso, de tal manera de que certifiquemos que todos los equipos o el sistema de contraincendio esté funcionando. Esa es una buena práctica que yo les recomendaría a ustedes, amigos, implementen en sus empresas. No sé qué le parece, mi coronel Patricio Quelal. Siempre la práctica es lo que nos da la eficiencia, nos da los resultados positivos. Si es que no practicamos algo, no nos va a salir. Conocer las rutas, saber cuántos escalones son, saber en qué piso estoy, saber cuál es la puerta posterior, cuál es la puerta de evacuación, ¿sí? En fin, y
estar en continua práctica, qué sé yo, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Y también fundamental, ¿no? La revisión y evaluación de los equipos. Porque muchas veces ponemos los equipos, ¿ve? Y nos olvidamos. A veces chequeamos los extintores solamente una vez al año para ver si ya toca recargar. A ver la fecha cuando toca recargar y nos olvidamos. A veces chequeamos las mangueras para los ductos de presión de agua. A veces vamos a ver y nos salen 2 gotitas. ¿Qué sucede? Las bombas que dan la presión adecuada que necesitamos se han dañado. ¿Sí? Entonces son situaciones que son, a ver, son situaciones que debemos tenerlas muy al detalle, siempre con revisión, con evaluación, con práctica, porque no nos estamos jugando un like, nos estamos jugando vidas de las personas, son las vidas de nuestros colaboradores. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre estar al día con eso. Pucha, es una práctica, pero recontra bien recomendada, muy bien recomendada, y eso es lo que se debe continuar recomendando y hacerlo en cada una de nuestras empresas. Muy Edison, cierto. Edison, ¿tienes alguna buena práctica que nos quieras compartir tal vez? Sí, sí, sí. Y también como dice la serie de la vida real, en una empresa hotelera en la que tengo el gusto de asesorar, cuando llegué al inicio, empecé pues con el tema este de las prácticas, de los simulacros y todo lo demás. Y obviamente una de las cosas que nos sorprendió, recuerdan ustedes, del terremoto que hubo en el mes de marzo del 2019. eh, Unos días atrás, justamente, habíamos hecho este tipo de prácticas y habíamos tomado, por ejemplo, en consideración el hecho de que en los primeros pisos, por el tema del traslado, ¿sí? Habíamos determinado, por ejemplo, que se iba a hacer lo posible porque los pasajeros que lleguen sean ahí ubicados gente de tercera edad o gente con algún tipo de discapacidad. Es también importante, mira, esa es una buena práctica y también una recomendación, en lo posible, obviamente, ¿no? Habíamos, por ejemplo, actualizado el tema de los datos de la gente que estaba ahí, ya teníamos un listado, habíamos llamado al servicio de los ascensores, había dado un curso para que, justo lo que Patricio decía hace un momento, ¿no? Que hay la disposición de que no se utilicen los asesores. Entonces, el personal de seguridad incluso ya sabía qué es lo que tenía que hacer, tenía en mano la llave que automáticamente hacía que los ascensores bajen y se cierren, ¿no? Y mira, para buena hora, obviamente que fue el tema, y fue lo peor también. ¿Peor en qué sentido? Porque como fue en horas de la tarde y en la noche, más que nada en las réplicas y todo lo demás, el problema de esta empresa hotelera es que la gente se va y en el turno de la noche, a partir de las 6 de la tarde, queda únicamente el personal que atiende en un 3, 4, 5% a veces de la cantidad que estén durante todo el día, pues, ¿no? Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que el momento en que pasó esto, una de las réplicas que fue en la noche, se pudo salir avante y obviamente con esta poca cantidad de personal que estaba justamente realizando esta actividad. Entonces, es importante definitivamente hacer los simulacros porque con base en eso se puede determinar todas estas fallas y poder salir avante cuando en realidad las cosas suceden, ¿no? Entonces, no es que no pasan, no, aquí nunca ha pasado nada. En realidad, el momento menos pesado puede pasar algo muy grave. Un Excelente. detalle, déjame contarte algo así Sí, rapidísimo. También es importante dentro de estas buenas prácticas el tener la gente designada que va a utilizar los extintores, las mangueras de presión, en fin. Porque la gente ve, estamos acostumbrados a ver el extintor en la pared, ¿no? En el sitio que corresponde. Y uno les pregunta, ¿y si sabes utilizar? Claro, dice, se le saca ese cosito y se aplasta ese otro cosito, y de ahí con el otro cosito de acá, y ahí ese cosito ya sale. O sea, todo es un conjunto de cositos, y el rato que le sacas del extintor se toma, acciónalo. Se ponen a llorar y no saben por dónde. Entonces es fundamental también en los simulacros las personas designadas para el manejo de este tipo de equipos, hacerles palpar y hacerles que en realidad manejen, funcionen, ejerciten, utilizando ese tipo de equipos de protección, porque si no, igual no saben hacerlo
estando en paz y tranquilos en un simulacro, no lo hacen. Imagínense el rato Con que la ven que se presión. con la presión que existe, los gritos, la bulla, el correteo, no lo van a lograr. Entonces, mientras más veces repitan el ejercicio, mientras más veces repitan el ejercicio, esto se vuelve algo como instintivo. O sea, llegó el incendio, sonó la alarma, ya sabe qué tiene que hacer, ya solito va. Pero si no lo repetimos y no lo hacemos continuamente, no van a saber qué hacer y no van a poder hacer funcionar los equipos. Importantísimo. Muy bien, otra buena práctica recomendable. Cuando manden a recargar o a hacer la revisión de los extintores, siempre utilicen ustedes un porcentaje, un 5, un 10% de los extintores para hacer la práctica con las brigadas de emergencia. Principal atención a quienes, a los que son portaextintores. Lo ideal sería que todas las brigadas sepan manejar un extintor. Pero siempre, amigos, cuando voy a hacer las recargas de extintores, utilicen, recarguen, hagan pruebas, hagan que la gente pierda el miedo a utilizar el extintor. Y sobre todo, a verificar si el agente que está ahí, el agente extintor, funciona. Mucho cuidado, cuando ustedes contraten a una empresa que recargue los extintores, debe ser avalada, debe tener el registro, debe tener el permiso del cuerpo de bomberos, porque en algunas ocasiones a mí me han tocado hacer prácticas de manejo y uso de extintores, y el momento que sale ahí, sale talco o sale harina de haba o sale alguna otra cosa, pero no sale el polvo químico seco. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes, amigos de compras en las empresas o profesionales de seguridad y salud en el trabajo, cuando ustedes quieran hacer las recargas, siempre contraten empresas que sean autorizadas. No me ha pagado mi amigo Edgar Tapia, pero les recomiendo a RTM, que es una de las empresas que son muy buenas, son muy profesionales. Ellos estuvieron con nosotros acá en el programa hace más o menos, ¿qué será? Unos 3 meses. Y si ustedes revisan en nuestra página, ustedes van a encontrar el programa exclusivamente donde hablamos de extintores. De ahí nos enseñan cuáles son las máquinas que ellos utilizan para recargar. Es un programa muy interesante, amigos. Y cuáles son las normas para la recarga. Muy bien, amigos. Quiero seguir saludando a los amigos que están conectados para ya hacer... tenemos preparado un estudio de caso de una situación que pasó la semana anterior. Muy bien, déjenme en saludo a los amigos que están conectados e inmediatamente pasamos al estudio de caso. Marco Anthony Herbas Terán dice: buenas noches, una vez hecho el análisis de riesgos del cumplimiento del plan de emergencia, se basará y ejercitado en su plan de evacuación. Rafael Ausa de Bolivia, muy buen programa, gracias amigo Rafael, conectado desde Bolivia, gracias por conectarte. Marco Mañay dice: coordinación con los bomberos, importantísimo. Coordinación con los bomberos, saber cuáles son los bomberos que están más cerca, cuáles son los números específicos. Utilizar el 911, pero también tener a la mano el número de teléfono de los bomberos más cercanos, de la Policía Nacional, de todas las instituciones que puedan ayudarnos ante una emergencia. Muy bien, gracias Marco. Excelente exposición, muy útil, dice Juan Fernando Espinosa. Gracias, Juan Fernando, por conectarte. Manuel Mesías Manobanda Bautista, buenas noches, buen tema sobre los planes de emergencia. Muy bien, queridos amigos, este momento, con el permiso de ustedes, vamos a ver un video de una situación que pasó la semana anterior. Entonces quisiera que primero lo veamos y luego lo vayamos revisando, analizando cuál fue esa situación que ocurrió y qué es lo que se puede mejorar. Rápido, pues oye. Este momento ustedes están observando y escuchando qué es lo que ocurrió en una terminal terrestre. Es lamentable lo que ocurrió con esta unidad de transporte. Ustedes observen la gente, qué es lo que está comentando, qué es lo que están haciendo.
con los extintores, con las mangueras. El personal de seguridad, observen la manguera, si está funcionando o no está funcionando. Entonces ustedes pueden observar ahí la situación crítica. Prácticamente se convirtió en una emergencia que pudo haber afectado no solamente a esa unidad de transporte, sino a los pasajeros en su interior, a la gente que está alrededor del terminal. Muy bien, entonces la pregunta a mi coronel Patricio Quelal es: ¿se pudo o no se pudo evitar esto? ¿Qué opina al respecto? Con un buen manejo y con un manejo oportuno, posiblemente sí, pero vemos ahí que, o sea, realmente hay un desorden. O sea, además de la emergencia, hay un desorden. Y cuando las cosas no son ordenadas adecuadamente, no funcionan, no sale bien. Posiblemente se podía haber evitado si se actuaba con oportunidad. Si había alguien encargado, primero había que cercar pues, el área de peligro, porque ahí podían haber heridos, una. Sí, tenía que haber la persona encargada de reaccionar en primera instancia, posiblemente la alarma. Yo no escucho que hayan sonado una alarma. No veo que se dé una alarma. En segundo lugar, la persona que veo ahí con la manguera, creo que al final desistió de usarla, no saben qué hacer, también es un problema. Por ahí veo a alguien con un extintor que se ve claramente que no sabe la manera técnica, la manera adecuada de utilizar para poder apagarse. Se podía haber evitado, aunque sea en un alto porcentaje, si no completamente, pero si se actuaba de manera ordenada y oportuna, posiblemente sí. Edison, desde tu punto de vista, bueno, los bomberos, los profesionales, me imagino que hicieron la investigación de este accidente, la investigación de este hecho. Pero, ¿qué podemos presumir ahí? ¿Por qué se ocasionó ese incendio en la unidad? ¿Y crees que se pudo haber evitado? No sé si era mal mantenimiento del motor, o falta de acuciosidad, o alguien estuvo fumando en el interior. No sé, ¿qué opinas al respecto, Edison? Bueno, en realidad lo vi completo al video. Bueno, es bastante largo el video. Y se pasó lastimosamente de un conato a un incendio, que pudo haber sido una deflagración, ¿no? Habla ahí, el personal habla claramente, dice que había algún problema con unas dos señoras en la unidad donde empezó a salir humo. Ahí obviamente era el conato de incendio y tenía que utilizar el extintor, justo lo que Patricio decía hace un momento, ¿no? No se utilizan los extintores de una manera adecuada, porque también incluso hay quejas de personas que están ahí que dicen que los extintores no sirven. Vale. Y en realidad no es que no sirven los extintores, sino que los estoy utilizando de una manera inadecuada. No sé cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, obviamente sí se pudo haber evitado. Mira que el momento en que abren el gabinete, rompen el vidrio, también hay que tomar en consideración alguien que rompe el vidrio, habla incluso indica que está herido, que nos da a notar que tampoco sabían cómo era la manera adecuada de romper ese vidrio, porque imagino que debe haber habido el aditamento para hacerlo, o la manera como uno sabe que tiene que hacerlo. No hay capacitación. Y lo peor de todo, rompió el vidrio, se hirió, pero no había presión o sea, me imagino que no hay bomba, que no había presión o si es que había una bomba, no funcionaba, o lo típico que no hay un reservorio exclusivamente determinado para el tema del agua que deberá servir justamente para esta situación. Entonces mira cómo van reuniéndose las cosas, ¿no? Con acto de incendio no hubo cómo utilizarlo, ya hubo un incendio, pero tampoco funcionó el sistema contra incendios, lo que tiene que ver con las mangueras y el agua, y
y veo personal de seguridad, hay alguien que está ahí con un megáfono que intentó, creo yo, dar orden en ese sentido, pero nadie le paró bola. Hay otros oficiales de protección, guardias de seguridad, que también están en el sector, pero en realidad no toman el liderazgo. Y eso porque es, obviamente, porque hay falta de capacitación, ¿no? Hay falta de realizar, obviamente, el tema este para que ellos, obviamente, al haber este entrenamiento, son los llamados a liderar esta situación, pero obviamente, como no existe y es claro, entonces esto se pudo salir de las manos y ser algo mucho más grave. Muy bien, entonces, puntos de enseñanza de este análisis de caso. Lamentable lo ocurrido con esta unidad de transporte, pero si es que no hacemos nada después de haber observado esto, en todos los terminales del país y de Latinoamérica, es como que no estaríamos presenciando algo que se puede convertir en mucho más que el incendio de una unidad. Ustedes, si calculan el número de personas que van diariamente en los terminales de transporte, estaremos hablando de miles de personas que se movilizan entre ciudades, entre cantones. Mucho cuidado, amigos que son administradores de los terminales terrestres. Deberían tener un plan de emergencia que sea técnicamente elaborado. Deberían hacer esos simulacros periódicos. Por ahí los técnicos nos dicen una vez al año mínimo, 2 veces al año lo recomendable. Yo les recomendaría, si es que pueden hacer una vez por mes, es mucho mejor. Que revisen cada 15 días el estado de las mangueras, de los extintores, del funcionamiento de los sistemas de alarmas. Que revisen las rutas de evacuación. Eso se puede hacer inclusive hasta de manera diaria. Porque recuerden que en un terminal estamos hablando de muchas vidas. Este momento el video está corriendo aproximadamente 5 minutos con 35. No sabemos el momento exacto que se produjo el incendio, pero de lo que está el video estamos hablando de casi 6 minutos en donde llegan los amigos bomberos a hacer su trabajo. Ustedes observen, llegan los bomberos y comienzan a dar atención a esta lamentable tragedia, hablemos. Pero entonces es indudable que en los terminales terrestres, en las empresas, en las organizaciones en donde tenemos afluencia de clientes, de público, de pasajeros, se tomen una verdadera conciencia, e inclusive yo recomendaría que esos simulacros se hagan con gente, con pasajeros, obviamente tomando las medidas de precaución necesarias. Pero recuerden, amigos, si es que no aprendemos de lo que está ocurriendo, muy difícilmente vamos a mejorar. No sé, Patricio, si es que tiene algún otro comentario sobre lo que estamos observando. Vean, los bomberos llegaron y en menos de 1 minuto, con los equipos adecuados, vean, apagaron el incendio. No sé, Patricio. Sí, es importantísimo, justamente hablando del cuerpo de bomberos, es importantísimo el administrador del terminal, el encargado de la seguridad del terminal, debe mantener contacto permanente con estas instituciones que nos pueden brindar ayuda, nos pueden brindar auxilio. Cruz Roja, policía, agentes de control municipal, bomberos, Fuerzas Armadas, de tal manera que facilite la acción y haga también un poco más eficaz, más rápida, más oportuna la acción. Muchas veces nosotros llamamos al 911 y mientras hacen el procedimiento de identificación, mientras hacen el procedimiento de evaluación de que es una llamada real, toman varios minutos. Pero si nosotros mantenemos contacto permanente, ¿quién es la persona encargada, el coordinador, el encargado, el oficial de enlace en la policía, en el hospital, con los agentes metropolitanos, con los bomberos? Una llamada, mira, tengo esta emergencia, y se van a producir las cosas también un poco más rápido. Es importantísimo dentro de los planes tener estos contactos telefónicos y mantenerlos actualizados, fundamental en ayuda para salvar vidas en este caso.
Y efectivamente existe una brigada que se encarga de las comunicaciones. Apenas existe una amenaza, un conato de incendio o otra emergencia, pues inmediatamente esa brigada de comunicaciones debe ejecutar el plan, debe llamar a las personas indicadas para solicitar el soporte necesario. Muy bien, esto analizando este caso en el terminal terrestre, pero hablemos de universidades, hablemos de colegios, hablemos de empresas, hablemos de negocios pequeños. ¿Cómo está la situación? Bueno, yo les comento desde mi experiencia hace muchos años atrás, cuando hacíamos los planes de emergencia, nosotros teníamos que ir al notario. Ojo con lo que les voy a decir. Con el plan de emergencia íbamos al notario y teníamos que firmar el profesional que hace el plan, es decir, el que habla, y el representante legal de la empresa. ¿Para qué hacíamos eso? Porque ahí el notario decía, ya ustedes vienen acá y doy fe de que esto se va a cumplir. Entonces ahí se daba el trámite a la aprobación de ese plan de emergencias. En la actualidad, obviamente los bomberos están haciendo inspecciones a las empresas, pero la responsabilidad siempre recae ¿en dónde? En el representante legal de la institución. Si eres rector de un colegio, de una universidad, eres gerente de una empresa, pues la responsabilidad recae sobre tus hombros. Muy bien, amigos, antes de pasar de tema, vamos a ir saludando a nuestros amigos que están conectados en el Facebook. Muy bien. Fabián Humberto Martínez Troya dice: buenas noches, mi mayor y los señores exponentes. Excelente exposición. Hubiera sido bueno que hubiesen tenido un plan de emergencia. Excelente, dice Fabián Martínez. Ranger SWAT. Muy bien, Fabián, bienvenido. Marquito Mañay dice: certificación BASC garantiza que una empresa sea de confianza y credibilidad. Muy bien, esas certificaciones, hablemos un poquito de esas certificaciones que dice, pero antes de todo quiero mandarle un cordial saludo a mi querido amigo el padre Luciano Bellini Fedosi. Era el rector del Colegio Salesianos Santo Tomás Apóstol Riobamba. Mi querido padre, un gran saludo, un fuerte abrazo de parte de todos los ex-STAR. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esas certificaciones, mi querido Patricio? Acá nos dicen una certificación BASC, una ISO 45001. ¿Qué pasa con esas certificaciones? ¿Nos ayuda o no nos ayuda a tener los procesos en orden? Obviamente que nos ayuda a tener los procesos en orden. Sin embargo, puedes tener 250,000 certificaciones. Si es que no las practicas, si es que no evalúas frecuentemente los equipos, si es que la gente no está capacitada, porque mira, para tener una capacitación tú pasas una evaluación, una certificación, tú pasas una evaluación, presentas los documentos, presentas los formularios que se ha hecho, los entrenamientos, presentan los formularios que se ha hecho la capacitación, se hace una evaluación, una revisión de los equipos, en fin. Mientras pasó esa certificación, mientras estás en el periodo de la certificación, posiblemente 1 año, 2 años más, posiblemente sí, estás listo para actuar frente a la emergencia. Pero si es que no continúas haciendo evaluación permanente, haciendo control permanente, incentivando a la gente, haciendo comunicación persuasiva con la gente para cambiar su mentalidad, para hacer que se cumpla con una cultura de seguridad. Las certificaciones son muy buenas, sí, de ley, son muy buenas, te ayudan muchísimo a ser eficiente y eficaz en tu trabajo. Sin embargo, a esas certificaciones nosotros también tenemos que apoyar esas certificaciones, haciendo prácticas constantes, haciendo evaluaciones constantes, haciendo trabajo de supervisión constante, haciendo difusión de los planes constantemente. Por supuesto que sí, claro. Muy bien, ya para finalizar el programa, porque ya vamos sobre las 8:05 de la noche. Edison, ¿cómo pasar de la teoría a la práctica con el tema de certificaciones?
porque hay veces que encontramos bonitos, ¿no es cierto? Acá. Encontramos mucha literatura y a veces ni leemos. O a veces encontramos como 20 cuadros en donde dicen certificación tal, y cuando vas a ver no tienen reglamento de seguridad y salud en el trabajo, no tienen plan de emergencia, no saben capacitar, no hay auditorías. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica, Edison? ¿Qué les recomendarías a nuestros televidentes? Bueno, indudablemente que la certificación sí es una herramienta muy valiosa, tomando en consideración, por ejemplo, el hecho de que, digamos, tú tienes tu periodo de estudios, llegarás a una maestría, un posgrado, pero obviamente el tema este de actualizarse puede ser que se te pase de las manos y no lo hagas, ¿no? Entonces, de hecho, esto de las certificaciones es uno de los avales que tienes, si es que vale la pena decir así, para estar actualizado. Pero obviamente, pasar de lo que tú dices, ¿no? Y lo que Patricia decía hace un momento, ya del dicho al hecho, eh, ya depende de cada una de las personas, depende de cada uno de nosotros. Eh, y demuestra mucho el profesionalismo, ¿no? Esta palabra muy importante, el tema del profesionalismo, como lo manejes. Lastimosamente, estos cuadros, todas estas, y hablando de certificaciones y menciones, no quedan en nada si es que no hay una verdadera gestión. Es importante, o sea, la gestión es lo que manda, más no la cantidad de avales que tengas del conocimiento que tú tienes. Entonces, a los gerentes, al personal que trabaja, que es profesionista como nosotros, en realidad la única forma de pasar de este dicho al hecho es gestionar, trabajar. Y trabajar, ensuciarse, como dice, meter las manos en el lodo y en ese sentido poder sacar avante con todas estas cosas que obviamente no se olviden, estamos jugando con las vidas de las personas. Muy bien, Hernán Ceballos nos dice buenas noches, felicitaciones, excelente. Muy bien, aprovechando de que estamos hablando de certificaciones, voy a hacer una pequeña cuñita. Les recuerdo, amigos, el 12 de agosto estamos iniciando nuestra nueva certificación en sistemas integrados de gestión con aval internacional ERCA. Así es que déjenme un segundito y aprovecho ya que me dijeron el tema de certificaciones. Vamos a ponerle a un amigo del Perú que quiere darles un mensaje. Así es que no se nos vayan, amigos. Regresamos enseguida. Hola, les saluda el ingeniero Fabio Monzón. Soy fundador de Multiverso SIG, Universo SIG, Mundo SIG, Escuela SIG, que son empresas peruanas de sistemas integrados de gestión que dan cursos a nivel internacional. Y hoy día estoy para agradecer a IPS y Security Doctors Ecuador, que están organizando y que estoy llevando el curso con ellos en Auditor Líder ERCA, bajo el registro ERCA, con la gran docente Verónica León. Así que hoy día vengo a decirles mis comentarios, ¿no? Yo estoy encantado con el curso, nos dan herramientas que nunca las haya visto en otros cursos. Las presentaciones también son efectivas, la docente tiene un gran seguimiento de los talleres. He visto documentos que no he visto en ningún otro curso, herramientas también de auditoría, la metodología también es muy buena, así que les recomiendo que lleven este curso de Auditor Líder ERCA, Trinorma, porque hablamos de la ISO 9001, 14001 y 45001, por la docencia, por la metodología, por los talleres, por inclusive la información en Drive que te comparten, que es muy buena, muy útil, y adicional por el seguimiento de la docente y también de los organizadores que son IPS y Security Doctors Ecuador. Agradecido con ellos y también recomendado para que lo lleven en futuros cursos que estén elaborando ellos. Así que hasta luego, les saluda Fabio Monzón desde Perú, un abrazo desde Multiverso SIG. Muy bien, amigos, eso les quería hacer la cordial invitación. Iniciaremos el 12 de agosto, recuerden, tenemos curso de 40 horas en 2 semanas, desde las 4 hasta las 8 de la noche, cordialmente invitados, para que las certificaciones no se queden solo en papel, sino que también lo practiquen. Muy bien, mis queridos amigos, gracias a ustedes por unirse a nuestro programa. Mi querido Edison, tu mensaje final positivo sobre lo que hemos hablado hoy día.
Bueno, definitivamente tomar en consideración el hecho de que hay que practicar, hay que realizar no solamente el plan, hay que hacer simulacros. Si, volviendo un momentito al evento, si como se hizo viral esto, y especialmente nosotros que tenemos, que somos prevencionistas, si analizamos un poquito más a fondo, está cortado en dos esta situación. Y la primera, que es responsabilidad netamente del administrador, del personal encargado de la seguridad del terminal terrestre, no cumple con nada. Y la segunda parte, que es bomberos, policía, que sí la cumple. Porque si ustedes revisan, incluso un policía va abriendo camino para que llegue el personal de bomberos, se demoran 5 minutos en llegar. En el lapso ese, antes de llegar el cuerpo de bomberos, es responsabilidad del local, del administrador, del gerente, ¿no? Porque así también como hablan y dicen, es que los bomberos no llegan a tiempo. No, tenemos que tomar en consideración que esos minutos antes de que ellos lleguen, porque tienen que llegar, y no pueden llegar en segundos, es responsabilidad nuestra, de quienes hacemos seguridad, del gerente, del representante legal de la empresa. Eso, mi amigo. Muchas gracias, Edison. Mi coronel Patricio Quelal, su comentario final, alguna recomendación final positiva sobre lo ocurrido. Bueno, para indicarles a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos están viendo, recuerden que la seguridad es responsabilidad de todos. La seguridad es responsabilidad mía, es responsabilidad suya. ¿Sí? Tenemos que cumplir con las normas de seguridad. Muchas veces decimos, no me está viendo, pásate nomás. No ha de pasar nada. Siempre puede pasar algo y ese pasar algo puede costarle la vida a usted, a su padre, a su hijo, a su familiar directo. Entonces las normas de seguridad son importantes y nosotros somos los responsables de nuestra seguridad. Eso, mi querido Clever. Muchas gracias, mi coronel. Siempre es un gusto tener profesionales como ustedes aquí, apoyando al fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Cuando hacemos un análisis de caso, siempre debemos comenzar por las causas y no por los efectos. Analizar cuál fue la causa raíz de este incidente, de este incendio. ¿Qué pasó? Falta de mantenimiento, algún cable pelado, alguna acción subestándar, alguna condición subestándar en la unidad, en el vehículo. Recuerden que ahí es donde inicialmente debemos poner nuestros ojos, hacer supervisión diaria. Si yo soy dueño de una unidad, me interesa precautelar la seguridad de mi conductor, la seguridad de mi controlador, la seguridad de los pasajeros, pero también me interesa asegurar mi patrimonio, porque es mi medio de vida, es mi sustentación. Entonces, obligación del dueño de unidad, verificar y hacer mantenimientos periódicos oportunos, el aseo, la limpieza, el colocar piezas que sean originales, el hacer un mantenimiento con mecánicos que sean idóneos, no que pongamos parchecitos así y comenzar a remendar nuestras unidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un llamado a los administradores de los terminales, a los gerentes, representantes legales de las empresas. Recuerden que a nuestro cargo como empresarios tenemos vidas humanas y de esos trabajadores tenemos familias que les están esperando en sus casas que regresen sanos y salvos. Es nuestra responsabilidad como gerentes, como representantes legales, brindarles lugares de trabajo seguros y saludables. Asimismo, la implementación, el mantenimiento, la mejora, las prácticas de un plan de emergencias técnicamente elaborados, la conformación de las brigadas de emergencia, cómo vamos a actuar, qué vamos a hacer en este caso de emergencias, el controlar que todos los dispositivos y medios disponibles para cualquier emergencia estén listos y a punto para poder solventar estas emergencias. Recuerden, amigos, nosotros,
somos quienes ayudamos a los bomberos, a los policías, a que nuestras empresas sean más seguras. Y obviamente nosotros nos apoyamos en ellos cuando estamos en estos casos de emergencia. Un saludo a todos los bomberos a nivel nacional, a los señores policías, quienes ofrendan sus vidas en muchos casos por salvarnos a nosotros. Gracias y un reconocimiento a todos ustedes por su diaria labor, porque solamente los buenos, solamente los mejores son capaces de brindar sus vidas por el servicio a los demás. Muchas gracias, mis queridos amigos, mi querido Patricio y Edison, por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo martes y recuerden que esto queda grabado aquí y en nuestro canal de YouTube. Recuerden compartir y comentar. Muchas gracias a todos. Si me dejas una cuñita nomás al final. Por favor, Ya que estamos Edison, con cuñas. con mucho gusto. Estamos Será facturado, emprendidos- no digan más. Estamos emprendidos a través de IFPO a designar al 24 de julio como el Día Internacional del Oficial de Protección, ya que hablamos hace un momento de los policías y bomberos también, para rendirles un homenaje a nuestros oficiales de protección, a nuestros guardias de seguridad. Así que amigos que nos están escuchando, y tú, Clever, también, que obviamente trabajas en esta situación y que también tienes claro el asunto, promovamos para que todos los 24 de julio de cada año se haga un homenaje justo a nuestros guardias de seguridad, a nuestros oficiales de protección. Eso nada más, amigo. Excelente, gracias mi querido Edison. ¿Y usted, mi coronel, no quiere una cuñita ya para finalizar o no? Hermano, yo te puedo hacer un montón de cuñas. Agradezco inmensamente por la invitación al programa. Estoy siempre a las órdenes en lo que pueda colaborar, pues con mucho gusto. A tu servicio, mi hermano. Muchas gracias a todos ustedes quienes se conectaron, pues un abrazo desde Ecuador a todos los países que están en contacto con nosotros. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes para seguir hablando sobre seguridad ciudadana. Un abrazo, nos vemos. Chao Edison, nos vemos Patricio. Buenas noches, que estén bien.